¿Cómo hacer para sanar el tejido social de nuestro amado Perú? ¿Cómo restaurar nuestras relaciones sociales tan severamente afectadas por los impactos de la pandemia, la crisis económica, la confrontación política y la corrupción? Bienvenidos y bienvenidas a Perú Dialoga, un espacio para compartir desde el corazón nuestros sentimientos y pensamientos sobre este difícil momento que nos ha tocado vivir y a partir de ahí buscar las alternativas para reconectarnos como peruanos. Perú Dialoga será un evento nacional que durante 2 días consecutivos se replicará en 25 regiones. Utilizará 2 metodologías de diálogo, los círculos de confianza, con invitados de la sociedad civil, y los espacios abiertos a los que cualquier ciudadano puede acceder con solo inscribirse. Nos acompañarán expertos en diálogo, mediación y facilitación nacionales e internacionales. Merrick Hoven, mediador internacional y director de la Oficina Regional de Washington del Consensus Building Institute. Adam Kahane, economista, consultor y académico de la Universidad de Oxford, experto en teoría y práctica para el cambio social. Graciela Tapia, abogada, experta en mediación del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU en 2012 y 2013. Jan Schmitz, consultor internacional y formador en justicia restaurativa, profesor de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Hans Gutiérrez, psicólogo, psicoterapeuta y facilitador del desarrollo humano, past president de la Asociación Peruana de Facilitación. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros se complace en recibirlos y espera que este espacio sea la oportunidad para promover un intercambio productivo de experiencias y al mismo tiempo ayude a fortalecer el diálogo de nuestro pueblo. Bienvenidos. Ajin Hamuscancay. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Buenas tardes, colegas, conciudadanos y también amigos y colegas de otros países, de otras partes de Latinoamérica y también del mundo. Tenemos en esta oportunidad a un gran número de colegas que están siguiendo de cerca este foro, el cual ha iniciado el día de hoy con las palabras de nuestra premier Violeta Bermúdez y que han dado paso a una serie de espacios de diálogo a los cuales se han citado cerca de 1000 peruanos y peruanas para poder dialogar sobre la problemática de estas relaciones sociales que están quebradas, que están sufrientes. Hemos tenido en todas las regiones del país, que son 25 regiones, tanto en la parte de la Amazonía como de la sierra y de la costa, diferentes actores reuniéndose con una necesidad de dialogar, de ser escuchados, de intercambiar, de hacer propuestas, de reflexionar, de consolarse, de reconocerse, de entender que no estamos solos y que en esta pesadez, en esta a veces desesperanza, es una emoción que nos embarga y que compartimos unos y otras. Sin embargo, también hay una luz de esperanza y hay también las preguntas de qué podemos hacer como personas, como ciudadanos y ciudadanas, y también qué podemos hacer como peruanos, como el pueblo peruano que sale una vez más en medio de la vicisitud. Hemos estado todo un primer día de intercambio y de diálogo y el día de mañana vamos a continuar con ese proceso. Vamos a tener la oportunidad de tener nuevamente a nuestros
más de 100 facilitadores en estos diálogos de grupos que van entre 10 a 24, 25 máximo número de personas, hablando en un espacio seguro, en un espacio respetuoso y en un espacio de escucha activa. Para el día de hoy hemos convocado, hemos invitado a una profesional en el campo de la transformación de conflictos, Janet Murdoch, que está ahí, está ahora está trabajando y viviendo en Latinoamérica, en el Triángulo Norte de Suriname, de Barbados, para precisamente una misión de Naciones Unidas por los siguientes por lo menos 4 años. Pero quería comentar sobre nuestra compañera, porque la considero compañera de todos nosotros. Le hemos invitado el día de hoy precisamente para que nos comparta y nos ayude a reflexionar, nos pique en mirar y considerar otros ángulos, en considerar otros elementos y otros factores cuando las sociedades están luchando, están tratando de salir de estos procesos que a veces son divisorios, que son difíciles y que resquebrajan las relaciones sociales. Janet ha trabajado prácticamente en todos los continentes del mundo. Hemos estado mucho y su trabajo nos va a contar algunas de las reflexiones, algunos de los aprendizajes muy duros que ha hecho de trabajar en la zona de Asia-Pacífico, pero también de trabajar en varios países de África. Bueno, ella es media brasileña también, ¿no? Entonces, quiero darle la bienvenida a Janet por el espacio, ¿no? La oportunidad de tenerte acá con nosotros y poder reflexionar juntos y juntas sobre los retos que representan, ¿no? Como sociedades divididas por diferentes factores, por los conflictos, por la corrupción, por elecciones, por las crisis políticas, pueden encontrar fortalezas dentro de sí mismas y remontar hacia un futuro. Entonces, mis colegas, Luis Oré, Javier Carabedo, César Bedoya y yo, vamos a estar acá también acompañándote, comentando en todo caso, para poder hacer esto interactivo. Entonces, Janet, te paso la posta en el uso de la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos donde estén. Es un placer estar aquí. Gracias, Giselle, por esta invitación y gracias a la presidencia del Consejo de Ministros por esta iniciativa tan buena y ojalá otros ministerios de presidencia también tomen nota de esta iniciativa para otras naciones que están pasando por lo mismo. Yo soy la consejera de las Naciones Unidas para Paz y Desarrollo para Guyana y Surinam y vengo a hablar con ustedes en un buen portuñol, perdón el español portuñolizado, desde Georgetown, Guyana, en el hemisferio sur americano, pero al norte, ¿no? Del hemisferio sur. Quiero contarle unas 3 historias y podemos charlar entonces de cuáles son lo que apuntan estas historias a un mejor cómo lidiar con situaciones de politización en nuestros países de América Latina y otros lugares que he estado desde mi experiencia trabajando en Fiji con la región del sur del Pacífico, Islas Salomón, Papua Nueva Guinea, Fiji, Tonga
y también en África Occidental, Guinea-Bissau, y antes trabajé también con la OEA en un programa de diálogo hace mucho tiempo, otra vez. Janet, disculpa, si pudieras acercarte al micrófono. Ok, voy a poner más cerca. ¿Así está mejor? Sí. Entonces, quería les contar un poco aquí cómo estamos de una perspectiva comparativa de otras experiencias en otros contextos para que te alimenten y te dé algunas ideas de cómo pueden trabajar ese tema en Perú. En realidad, Guyana también pasó por un proceso de elecciones en 2020. Nuestro proceso duró 5 meses anunciar los resultados de las elecciones acá. Quiere decir que le ganamos a Perú en cuanto a duración de tiempo de ese periodo indefinido. Hubo 5 procesos en los tribunales hasta que pudieran determinar el resultado y el vencedor de las elecciones. Y obviamente, como es el caso de Perú, esto causó mucha polarización. Había ya gran polarización porque los dos partidos mayoritarios del país están divididos en cuanto a líneas étnicas. Por un lado tenemos el grupo de afro-guianeses, que son gente que fue esclavo durante el periodo colonial, y tenemos después vinieron a los personas de India, que vinieron también con la colonización para trabajar en las zafras de azúcar después del fin del esclavismo. Y entonces ahora la política refleja esta división étnica entre estos dos grandes grupos. Entonces la elección mismo fue muy reñida y el proceso de determinación de los resultados también. Cuando todo terminó, aquella ansiedad se quedó entre la sociedad y hubo incidencias de violencia. 2 muchachos murieron en no se sabe exactamente cómo, eso es una incógnita y que queda como más otra herida que no ha sanado, y otro joven que perdió la vida por venganza, venganza por la muerte de los otros 2. Entonces, esto causó eso disparó entre la sociedad civil un gran miedo de que la violencia que era radicada en una localidad pudiera expandir por todo el país. Y unas 12 organizaciones de sociedad civil sí pronunciaron en contra de la violencia y llamando a la población a tener cuidado, a no dejar que esto se extienda, que pase a otras partes del país. En esa coyuntura, la coordinadora residente del país, Mikiko Tanaka, convidamos entonces a esos líderes que hicieron pronunciaciones en contra de la violencia. Yo no lo llamaría un diálogo, mas a una conversación exploratoria para ver qué es que se puede hacer. La conversación no fue fácil, porque luego aprendimos que hay muchas diferencias en cuanto a intereses. Pero la conversación continúa hasta hoy día. Nos reunimos periódicamente y hemos decidido crear 3 grupos prioritarios debido a la diferencia de intereses de los grupos en cómo lidiar con la situación.
Entonces, esos tres grupos, uno que es de diálogo y reconciliación, el segundo que es valores y derechos humanos, y el tercero que es de reforma sistémica, van a comenzar a se reunir a partir del mes próximo, y la intención es de definir o identificar algunas respuestas llaves catalíticas, transformadoras, que podrían ayudar a crear una mayor armonía entre las etnias de Guyana. Y entonces, con esas ideas, estas proposiciones, entonces ellos irán a decidir si van a gobierno o si pueden incorporar esas iniciativas dentro de sus propios ONGs o iglesias, o como quieran avanzar con esas ideas. Pero la idea esencial es que tenían que tener algunas proposiciones conjuntas y llegar a unas ideas consensuadas de lo que se podía hacer. Digo que no es un diálogo porque si es que haya diálogo, ¿no? Si es que ellos quieren hacer un diálogo más adelante, esto tendrá que ser bien analizado, bien estructurado, bien preparado. Entonces, eso puede ser el resultado de la convocatoria de esos tres grupos prioritarios. Así por eso no lo digo que es un diálogo, sino es un diálogo para tal vez diseñar un diálogo. Y entonces así estamos avanzando. Obviamente, uno de los grandes problemas de esa polarización étnica es que en mucho obedece a las teorías de la polarización. Y si para entender mejor yo tuve que volver a estudiar y analizar las teorías de polarización para mejor entender los patrones de comportamiento que veo que se repiten y repiten y se repiten una y otra vez a lo largo de 50 años. Y creo que una de las cosas que me viene a la mente como instrumental es que nosotros tenemos que volver a la historia. Tenemos que aprender de la historia. Por ejemplo, tenemos que aprender de la historia de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de cómo una sociedad como un todo puede ser llevado a permitir el exterminio de 10 millones de personas, ¿no? Eso no es una cosa fácil, pero es una realidad que en nuestro tiempo puede acontecer. Y por eso la polarización es tan problemático, ¿no? Porque al no saber nuestra historia, nosotros podremos reproducirla, ¿no? Y entonces yo creo eso es fundamental porque veo ciertos patrones en cada lado, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, cuando estuvieron en el poder, así nos trataron, así que así nos vamos a tratar para que aprendan de cómo es que fue cuando así nos trataron, ¿no? Entonces se repercute un ciclo de venganzas, de pequeñas venganzas, ¿no? Y eso para nada sirve a un país. Y principalmente cuando pues, uno gana las elecciones, tiene que tener
una cierta disposición a la reconciliación. Pero cuando eso no hay, cuando usted usa el poder para hacer al otro ver cómo él le trató cuando estuvo en el poder y usted no estuvo, entonces esas pequeñas venganzas van a recurrir y van a continuar. Entonces tenemos que tener mecanismos para lidiar con esas situaciones. Y yo entonces creo que una de ellas, una de las soluciones es lo que llamo la justicia restaurativa. Y quería darle, no sé si Giselle, ¿quieres avanzar? ¿Quieren ya comentar sobre esa parte o avanzamos para el video de Isla Salomón, la segunda historia? ¿Qué piensas? Claro que sí. ¿Puedo poner el video? Explicarle un poquito y después pongas el video. Ya. Entonces, como segunda historia, le voy a contar la historia de las Islas Salomón. Las Islas Salomón son unas pequeñas islas que están en el sur del Océano Pacífico. Es un lugar que durante la Segunda Guerra Mundial se libró una gran batalla, la batalla de Guadalcanal, que es muy famosa, donde los americanos retomaron una base aérea de los japoneses. Aguarde un minuto. Y en estas islas, a ver, Kiribati, cerca, entre Papua Nueva Guinea, más abajo, ahí, esa área. Y entonces cuando los americanos tomaron la base aérea de los japoneses, convidaron a trabajar en esa base personas de la isla de Malaita, de una otra isla, vinieron a esta isla para trabajar en la base aérea. Con el tiempo, la gente se fue creciendo y comprando más tierras y asentando, pero el gobierno nunca regularizó esos terrenos. Y llegó un día que los ancianos le dieron armas a los jóvenes y dijeron, vaya y mátelos. Tíralos de nuestras tierras, que se vayan, que se regresen. Y esto causó una guerra fratricida que duró unos 11 meses, pero con mucho daño. En esa oportunidad, los malaitas, ¿no? que estaban viviendo en la isla de Guadalcanal, se defendieron y crearon un grupo guerrillero llamado el Malaita Eagle Force. Y ese grupo entonces fue a defender a su gente, a buscarlos del interior del país, a llevarlos a la ciudad donde podrían defenderlos. Y a lo largo de esta guerra civil, ellos también consiguieron robar todo el armamento del país, del ejército del país. Robaron todo. Y en vez de entonces ir al diálogo a esta altura, ya con todas las armas en su posesión, ellos distribuyeron estas armas a los jóvenes malaitas, que entonces libraron una guerra todavía más feroz contra los Guadalcanal. Les tiraron las casas, les tiraron los carros, les robaron todo y el país descendió en un caos. Luego vino el proceso de paz y un acuerdo en que a los contrincantes se dieron amnistía, pero
el país continuó en una situación muy difícil de inseguridad, porque había tantas armas en el ambiente, no consiguieron rescatar todas aquellas armas. Y entonces vino una fuerza de paz, principalmente de Australia, pero también representativo de toda la región, a tratar de poner orden a esa situación. Cuando la fuerza de paz vino, ellos lo primero que hicieron fueron construir una gran cárcel. Y todos los líderes, independientemente de que fueran amnistiados o no, acabaron en la cárcel. Y entonces dentro de la cárcel, pues había muchas tensiones, pero más rabia tenían los rebeldes y los del gobierno de Guadalcanal contra los peacekeepers, ¿no? Entonces, ellos prometieron que una vez salieran iban a matar todos los peacekeepers, todos los guardianes de paz. Los cuerpos de paz. Los cuerpos de paz. Querían matarlos a todos por llevarlos a la cárcel. Pero estando en la cárcel, varios de ellos aprendieron sobre la justicia restaurativa. Y en vez de salir con esta intención de revancha, salieron con la intención de reconciliarse con las personas, con ellos mismos y de ambos lados, y con las personas que ellos victimaron durante la guerra. Entonces, lo que vas a ver es un esfuerzo de reconciliación donde los propios contrincantes de ambos lados están a hacer ceremonias de reconciliación entre sí y entre ellos unidos, Guadalcanal y Malaita, a visitar islas y pueblados que durante la guerra victimaron. Entonces puedes poner, y ahí vamos a ver las escenas de esos procesos de reconciliación. ¿Se observa? Este es uno de los comandantes de y este es el día que entregaron las armas los líderes del Malaita Eagle Force. Este es un líder religioso y estos son excombatientes que con fondos de programa que yo administré, fueron a visitar varias comunidades donde victimaron y hacer ceremonias tradicionales de reconciliación. Y como pueden ver, ellos hoy día son muy cristianos, entonces están, pero usan también mecanismos tradicionales, una mixtura de sistema cristiano y métodos tradicionales. Esta señora perdió los 2 hijos y la pierna durante la guerra, y a ella le fueron a construir el baño que viste más anteriormente. Aquí están ya, en total visitaron unas 8 comunidades que fueron victimadas durante la guerra para hacer estas ceremonias de reconciliación. Y como pueden ver, ellos tienen estos collares de conchas que es un símbolo de reconciliación cuando se les entrega. Estas conchas, son grandes líneas de conchas, solo se hacen en un lugar y son carísimos y lleva mucho tiempo y mucho dinero acumular dinero para poder comprar, pero es un símbolo elemental de un proceso de reconciliación tradicional.
aquí ya se preparan para otra salida y llegar a otra comunidad. En esa comunidad les van a recibir las mujeres y para entrar en la comunidad tienen que pasar el agua como un símbolo de que se limpian y que ponga el pasado de el pasado. Y aquí entran en la comunidad y aquí hay contrincantes de cada lado. Y entonces se van a hacer la ceremonia. En un momento de que hacen la reconciliación, comienza a llover. Y una vez que ellos ya están en la fila a tomar la mano, la lluvia para. Entonces, la lluvia fue un elemento crítico, simbólico de esa reconciliación. Y aquí también, ellos usan un proceso de justicia restaurativa en que las comunidades tienen que pasar por un proceso de una metodología de 7 módulos para después decidir si quieren o no la reconciliación. Aquí puedes ver que estos collares que le digo que son sumamente caros, pero estos son 2 contrincantes de diferentes lados que causaron muertes en sus familias y entonces ellos tienen un proceso de reconciliación propia de esos 2. Y una vez reconciliados, sientan, comen juntos, escuchan música y ahí van a quedar la noche hasta el otro día para irse. Entonces es un proceso donde los diseñadores de esos procesos de reconciliación mezclan la tecnología moderna o el conocimiento moderno de justicia restaurativa con las normas y tradiciones de las localidades que ellos visitaron. Entonces llamamos un estilo híbrido. Creo instructivo esta experiencia porque no es usual que los mismos contrincantes, los mismos rebeldes, las personas que hicieron daño, toman la responsabilidad por los daños que ellos causaron y van a donde las víctimas y piden el perdón y demuestran lo cuánto están pena que tienen, cuánto está el remordimiento, que vienen ya preparados por el daño de alguna manera, mostrando que están dispuestos a tomar verdaderamente la responsabilidad de los hechos. Y la justicia restaurativa es así, ¿no? Ella no es simplemente el perdón, sino es una justicia, es otro paradigma de justicia en que no es necesariamente solamente el elemento punitivo, sino es hay un elemento restaurativo de reconstruir relaciones y el hecho de que estas personas tomaron responsabilidad por sí mismas, ¿no? Yo creo que es una gran lección para todo el mundo. Y yo creo que esto, pues, para Guyana, yo vengo introduciendo la justicia restaurativa aquí a Guyana, porque sí creo que tiene gran oportunidad para mejorar las relaciones acá. Por ejemplo, nos tenemos aquí en Guyana una comisión de relacionamiento étnico.
Y esa comisión, que es una dependencia del Congreso que es creado por la Constitución, él revisa a los mensajes en social media, por los medios, y cuando una persona usa lenguaje mal, de tratar mal a las otras personas por racista, lenguaje racista o cosas así, ellos llaman a la persona y le dan una multa. Bueno, tal vez eso sea necesario para una cierta cantidad o un cierto tipo de personas, pero dando multa a personas por ser racistas no es la mejor manera de erradicar el racismo, sino la justicia restaurativa tiene mucho más posibilidad a que la gente sienta y diga, cuando usted me habló de esta manera, esto me causó mucho dolor, nos causó muchos problemas, nos causó problemas a nuestra familia. Otras personas también hicieron revanchas contra nosotros. Nos tenemos miedo por nuestras vidas, porque usted nos señaló. Y tener una conversación. ¿Por qué que usted habló de mí así? ¿No? Tener una verdad, posibilidad de tener una conversación donde las personas se entiendan y vean a la persona como un ser humano, ¿no? Eso tiene más posibilidades de mejorar, de sanar una situación de polarización racial como tenemos aquí en Guyana. Y si las iglesias, ¿no?, asuman la justicia restaurativa y tratan de propagarlo en las iglesias y mejoramos las metodologías, los procesos circulares, entonces la gente tendrá dónde ir con este tipo de agravio, ¿no? Que no sea la justicia, porque la justicia ordinaria, porque nosotros siempre, principalmente nosotros que trabajamos en la paz, siempre hablamos de que no hay paz sin justicia, pero no paramos para preguntar cuál es la paz, cuál es la justicia que nos lleva a la paz. Porque si continuamos a tener una justicia que es punitiva, que es vengativa, que es esto, simplemente va a crear nuevos círculos de revancha, de disquite, y continuar un comportamiento donde la gente no aprende a lidiar con sus propios problemas. Entonces, fortaleciendo, reforzando un sistema de justicia formal, punitiva, apenas, ¿no? No creo que esto nos lleve a mayor situación de paz y de justicia. Creo que hay que tener una variedad de procesos. No estoy a decir que la justicia punitiva no tendrá su lugar. Tiene su lugar, nunca tenemos que a veces asentar precedentes. Hay cosas que ya son la responsabilidad de una persona a responder a toda la sociedad. Entonces no creo que la justicia punitiva se va a desaparecer, pero tenemos que tener una justicia adecuada para cada caso y para cada tipo de persona y cada mentalidad de la persona. Entonces yo creo que si podemos tener una variedad de puertas, ¿no?, de entrada y salida, la gente podrá encontrar las soluciones que más se alinean con sus necesidades, su situación. Y por eso creo que la justicia restaurativa es más que una
para mí la justicia restaurativa es más que un elemento de refuerzo del sistema judicial, sino también en mi experiencia en Guinea-Bissau, cuando lo introducimos a la juventud de ese país, la justicia restaurativa vino a ser un concepto de país, donde la juventud hoy día dice, nos no queremos un país de revancha, de venganza, de continuada reproducción de esto negativo, de la riña, del conflicto, sino nos queremos un país donde exista la justicia restaurativa, que era una tradición de esas culturas que ha un poco perdido con la modernización. Entonces, la juventud de Guinea-Bissau hoy día usa la justicia restaurativa como un rescate, como un hilo de avance de un propósito de nación. Por eso que yo creo que la justicia restaurativa, más que una herramienta de justicia, una herramienta, sino puede ser también una mentalidad, ciertos valores que llevan a que cada persona asuma mayor responsabilidad de sus hechos y de su papel dentro de su comunidad. Así que con eso me paro con los ejemplos y podemos ya dialogar. Muchas gracias, Janet. Hay varias cosas que ahí me han tocado, ¿no? ¿Cuál es el concepto de país que tenemos y cómo podemos imaginar un país donde las relaciones sociales sean relaciones de colaboración y no de odio, no de discriminación, no de antagonismo y más polarización. Y eso me llevo del día de hoy, cómo pensar en un país así, ¿no? Un concepto de país distinto. Quiero abrirlo a mis colegas, a Javier, a Lucho, a César, para que puedan hacerte comentarios o preguntas. Javier, Lucho y César. Sí, bueno, si me permite, Giselle. Sí, por favor, dale. ¿Escucha? Ok. Bueno, primero que nada agradecer a Janet por las interesantísimos desde una perspectiva internacional comparada, ¿no? A partir de eso, digamos, ver qué significa eso en el contexto peruano, ¿no? Específico. Y la preocupación central de este evento, que es justamente cómo restaurar, reconstruir, ¿no? Las relaciones impactadas en el país por la pandemia, la crisis, la confrontación política, los conflictos sociales, la corrupción, ¿no? Y ahí me quedó este concepto, ¿no? Que planteaste, ¿no? No hay paz sin justicia, como solemos decir, pero qué tipo de justicia esa es la que nos lleva a la paz, y lo que nos plantea es que es la justicia, incluso las prácticas restaurativas, ¿no? Y en estos dos casos, ahí tengo dos preguntas, ¿no? ¿Cómo instalar una lógica restaurativa, ¿no? Una cultura restaurativa, si se quiere, claro, a partir de, me imagino, de una cultura de diálogo, ¿no? Y la tensión entre impunidad y justicia, ¿no? Restaurativa, es decir, digamos, ¿dónde está un poco la frontera entre digamos, un tipo de justicia, ¿no? que pase alto algún tipo de justicia retributiva, ¿no? Y que signifique o que deje el mensaje de impunidad. Y tengo la impresión que en ambos casos, en el Surinam y el de Isla Solomón, digamos, han habido niveles de diálogo político, ¿no? De diálogo democrático a nivel de los partidos o de los políticos,
pero que un poco fue a partir de la presión digamos, de sociedad civil, ¿no? De los diálogos de sociedad civil, ¿no? En caso de Surinam entiendo que está en una conversaciones que has mencionado, me acuerdo en el caso de Honduras, que tocó participar, hablaba del prediálogo, ¿no? Y el diálogo propiamente político fue a partir de esas conversaciones previas, ¿no? Bueno, creo que ahí hay algunos elementos que quizás pueda ayudar a una reflexión. Bueno, ¿Te parece si vamos con Javier, con César, con Lucho y de ahí Janet para que puedas reaccionar? ok. Lucho o César. Ok, yo puedo comentar si el doctor Bedoya me lo permite. No, siga, doctor Roné, siga. Muy bien, gracias. Varias cosas me saltan, ¿no? Y algunas frases bien interesantes como que suena que el camino hacia la reconciliación es a través de la restauración. Y lo que me queda del círculo de confianza previo era las palabras respeto y afecto. Y que eso pasa por el reconocimiento del otro, que es todo lo opuesto que hacemos cuando nos atrincheramos y tenemos estas batallas de yo tengo la razón y tú estás equivocado, donde empezamos etiquetando al otro, descalificando al otro y terminamos deshumanizando al otro. Y nos enredamos en estos juegos de culpas y no asumimos esa responsabilidad que Janet mencionaba, ¿no? Que cómo hacemos para hacernos más responsables. Y el camino del diálogo pasa, creo, por ese marco de esto fue lo que pasó y así es como me sentí. No te echo la culpa de algo o no te atribuyo intenciones, pero esas conversaciones profundas de ayúdame a entender qué pasó, porque así es como me sentí, entiéndeme, reconóceme, y de repente así podemos empezar a sanar nuestras relaciones, ¿no? Y reconocernos como seres humanos dignos de respeto y personas genuinas, y así nos escapamos del remolino de la revancha. Y venga. Excelente. Gracias, Lucho. César. César Bedoya, creo que estás muteado. Tu micrófono, por favor, César. Ya, o ahora si... Ya, me lo acaban de activar. Muchísimas gracias, Janet. Muy inspirador lo que has planteado. Yo traigo a colación, asocio tres conceptos o tres ideas. La primera es la de lazo social, la otra la de trabajo restaurativo y la otra la relación entre Estado y sociedad. Esta pequeño pero gran paso por el ejercicio del servicio público, en particular en esta oficina, me hizo contactar con una realidad que, bueno, que de antes ya había esa conexión con esa realidad, que es la relación entre los ciudadanos y su Estado. Y ahí en las zonas de mayor conflicto, esa relación es muy tensa, esa relación es calificada como por ausencia. La ciudadanía en las zonas de mayor conflicto aluden al Estado como ausente, ¿no? Y la ausencia te refiere al desapego. El desapego te lleva a la regresión, al miedo, el miedo al ataque. O sea, se genera una relación compleja. Y entonces quiero pensar, ayudémonos a pensar cómo restaurar esa relación Estado y sociedad. Ahí cuando esa sociedad siente a su Estado lejano, siente a su Estado no presente, cómo avanzar en esa restauración, ¿no? En la base de muchos conflictos, la gran mayoría de conflictos sociales, está eso, ese lazo social fracturado que hay entre la sociedad que clama por un Estado y el Estado que no logra conectar con eso, y cuando conecta, la reacción es singular, es atacado por esa sociedad. O sea, finalmente tenemos un cuadro bastante complejo, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias, César. Sí, muchas cosas para
pensar y reflexionar. Janet. Ok. Bueno, una reflexión, no sé si voy a recordar todas las preguntas, pero una de las cuestiones que en cuanto a nuestra estrategia en Guinea-Bissau, cuando introducimos la idea de la justicia restaurativa, no todos sabían lo que es, porque aparte de la cultura, pero nadie sabía la terminología nueva, moderna, ¿no? Entonces, eso muestra que habían esos valores bien ahí, solo que se han perdido con la modernización, con la formación del Estado, y de cierta forma el lenguaje, los conceptos de la justicia restaurativa permiten entonces un rescate cultural, un rescate de los valores que están bien arraigados en una sociedad y permiten a las personas a vivir más coherentemente con sus valores. Y creo que es por eso que pegó tan fuerte en ese contexto, porque también para responder a otra pregunta, esto de la relación Estado-sociedad, creo que nosotros dejamos o estamos condicionados a que el Estado resuelva, que el Estado venga, pero y vemos que muchas veces el Estado tiene su propia posición. Lo que no vemos muchas veces es el Estado como un ser mediador de las fuerzas sociales de un Estado, sino que el Estado mismo se pone como, se posiciona como un stakeholder. Si tuviéramos más estados o gobiernos que se posicionaron más como entidades mediadores, ¿no? Entre las fuerzas y intereses sociales y no a defender un lado o otro, tal vez entonces habría más espacio para que las personas, los ciudadanos, ¿no? Puedan crear nuevas realidades o nuevas soluciones, nuevas ideas. Pero si el Estado mismo se defiende, se posiciona, queda más difícil, ¿no? Y sería interesante que los estados, ¿no? Los actores del Estado se posicionasen como entidades mediadoras de los intereses y diferencias de diferentes stakeholders en una nación, para hacer entonces construir soluciones que sirvan a las diferentes sectores de la sociedad. Entonces, ojalá la justicia restaurativa pueda ayudar a los gobiernos a repensar su rol. Pero también yo creo que la justicia restaurativa pone más responsabilidad en los ciudadanos por encontrar soluciones a los problemas que les afectan. Yo creo que es necesario que haya mayor formación de las personas en resolución de conflictos para que puedan mejorar la toma de decisión a nivel local, a nivel comunitario, porque si todo lo pasamos arriba, ¿no? Ahí, porque no queremos tomar las decisiones, lo echamos más adelante o lo pusimos más en otro, cada vez más arriba.
que otro tome la decisión por nosotros. Esto va a provocar esta alienación. Entonces, gran parte de mi esfuerzo trabajando con las Naciones Unidas es ayudar a las personas a entender de cómo lo que acontece en sus vidas está ligado a políticas públicas. Si no tenemos escuela, si no tenemos, por ejemplo, programas, por ejemplo, donde las Naciones Unidas forma entrepreneurs, ¿cómo se dice entrepreneurs? Emprendedores. Y les enseña a hacer grandes proyectos de planes con todo, pero al final la persona no consigue un préstamo del banco porque no tiene aval, no tiene nada que ofrecer al banco a cambio de eso. Entonces, si es así, es porque es política pública, porque si hay política pública a cambiar para forzar a los bancos a dar un 2%, 3%, 12% de préstamos a personas que no tienen aval o algo que cambiar por esa por préstamo. Entonces, esto es una cuestión de políticas públicas. Y nosotros no hacemos lo suficiente para formar a las personas como ciudadanos, como tratamos de formar a personas con estos problemas de emprendedorismo como un ser económico apenas y no como un ser político, donde él también tenga influencia a nivel de políticas públicas que puedan hacer la diferencia. Otro ejemplo de un préstamo que con un small grant que nos dimos a un grupo de muchachas en Guinea-Bissau. Ellas eran acosadas sexualmente por sus profesores. Nos le ayudamos para que ellas pudieran contratar un abogado para que les hagan una ley contra el hostigamiento sexual en las escuelas. O sea, ellas aprendieron a cómo la situación de sus vidas está ligada a política pública y cómo ellas pueden mudar la situación. Entonces, ellas ahora tienen esa ley, tienen una propuesta de ley que tendrán que poner en el Parlamento. Tal vez no tengan éxito, pero de aquí a, vamos a decir, 10 a 15 años, 3 de estas muchachas van a ser parlamentarias. Entonces, tenemos que hacer más para construir esta ciudadanía y ver cómo las personas pueden tener esa conexión entre su vida local con políticas nacionales. Lo otro es que nosotros decimos en nuestro tema que no es suficiente arreglar una situación o resolver un conflicto si al hacerlo nosotros no estamos reforzando o remediando o mejorando un relacionamiento. Realmente no hicimos nada, porque conflictos siempre vamos a tener, pero relacionamiento es el que lleva a que podemos resolver este conflicto hoy, el conflicto mañana, y así sucesivamente. Entonces, nuestros procesos de solución de conflicto no pueden contemplar solamente la solución del problema, tienen que también contemplar cómo esto es una oportunidad de reforzar las relaciones, porque eso es lo durable. No sé si que respondía. Excelente, Janet.
Y una última pregunta por parte de los compañeros que han escrito. Hay varias preguntas que han hecho. Em, a ver, si me ayudan mis colegas. Están preguntando por los conectores. Si en los casos que habían encontrado, en los que tú habías mencionado, ¿no? O en general, habían algunos conectores que ayudaban, ¿no? Conectores entendiendo como estos elementos que promueven la reconciliación, el cambio en las relaciones humanas. Y porque eso nos puede ayudar a pensar, ¿no? En poder identificar y trabajar con estos elementos. Tú has mencionado este capital humano cultural, ¿no? Estas prácticas culturales en Guinea-Bissau o también en Fiji, pues han servido como un elemento clave para impulsar muchos de estos procesos. ¿Qué otros conectores tú pensarías que podrían ser elementales, fundamentales para poder impulsar procesos? Mira, al obispo aquí de Georgetown, estuve sentado con él conversando y él me dijo, yo no soy de aquí, pero lo que observo es que la política encubre el 99% de la vida de las personas. O sea, toda la preocupación de la gente siempre está con la política hasta acá. Y él dice, no, yo vengo de Trinidad y Tobago. Ujú. Y en Trinidad y Tobago tenemos calipsos, que son la música tradicional. Y esas músicas tradicionales de Trinidad, ellas siempre son comentarios políticos. Tiene un gran comentario político, pero son irónicos y son satíricos y son comentarios bien fuertes a veces. Pero él dice, ayudan en un sentido muy importante, es que colocan la política en su lugar. Que la política no domina nuestra vida, la política es una parte, sí, tiene un papel, pero no debe predominar en nuestras vidas. A otras cosas más importantes, como la música, como la poesía, como no, que deben llenar nuestro espacio social y que no debe ser no debemos estar tan pendientes, ¿no? De la política a cada momento, sino que tenemos que vivir nuestras vidas y colocar la política y los políticos en su lugar y disminuir la caja, el tamaño de la caja que ellos deben figurar en nuestras vidas. Yo creí tan bonito ese concepto, pero de verdad que tenemos que a la música, a la cultura, esos nuestros valores, uno de los grupos que estamos a crear justamente es sobre valores y derechos humanos. Y creo que cuando la sociedad tiene sus valores fuertes, esto ayuda a controlar a los políticos cuando se exceden. Y eso acontece a diario en Guinea-Bissau, a diario, porque en esa sociedad ellos pasaron por una guerra civil. Y para terminar con esa guerra civil, la sociedad civil tuvo que unirse. Y la sociedad civil pudo establecer líneas rojas para los políticos. Y cuando los políticos tratan de manipular, instrumentalizar, sea la religión, la etnia, cualquier de esos instrumentos culturales para
su ventaja política para, ¿no? Inmediatamente en todas las radios salen comentaristas a decir esto está mal, esto no aceptamos, esto, y al siguiente día el político tiene que pedir perdón, tiene que ejecutar de esa posición, no puede desafiar cuando la sociedad impone unas normas de conducta. Yo he visto esto funcionar en Guinea todos los días, porque tomaron el tiempo la sociedad civil de construir estas líneas rojas y a decir, de aquí no pasas, aquí no le permitimos, aquí le vamos a llamar la atención. Y enseguida los líderes religiosos, los líderes de la sociedad civil salen inmediatamente en las radios a denunciar esa instrumentalización. Es muy interesante esa dinámica. Muchísimas gracias, Janet. Creo que nos llevamos muchos elementos para pensar el día de hoy, de las conversaciones que hemos tenido en las regiones, sobre lo que nos has compartido el día de hoy en la mañana con Merrick Hoven. Y yo me llevo como la polarización muchas veces nos lleva a relajar, ¿no? O ampliar esos límites de lo que es permisivo y cómo vamos bajando inclusive nuestros niveles de tolerancia a aquellas conductas que son ofensivas, que no son respetuosas, que no son compasivas, y más bien tenemos que recuperar como sociedad civil, como sector público también, nuevos estándares de respeto, de cuidado del otro. Entonces, mucho por pensar. Muchísimas gracias, Janet, y a los colegas que nos están siguiendo para invitarlos para el día de mañana. Vamos a iniciar también temprano, vamos a tener también una colega nuestra, Graciela Tapia, que también va a ayudarnos a iniciar el día, también nos va a plantear algunas ideas así retadoras para disparar, ¿no? El movimiento ahí, la acción neuronal, y poder estar listos para lo que es nuestro plato de fondo, que son los diálogos regionales que se darán el día de mañana a lo largo de la mañana y de la tarde. También para comentarle a los compañeros que a los colegas, a los ciudadanos y ciudadanas, que a partir de entonces de las 4:30 el día de mañana vamos a tener las conclusiones de estos 2 días de diálogo, de 4:30 a 5:30, y a las 5:30 nos acompañará el señor presidente de la República, el señor Francisco Sagasti, quien dará las palabras de cierre. Entonces, colegas, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por el trabajo el día de hoy, por las reflexiones que hemos compartido, por algunas cosas muy poderosas que hemos escuchado a lo largo del día. A todos, muchas gracias por comprometerse, por arriesgarse, por confiar y por hacer el diálogo una realidad. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego. ¿Cómo hacer para sanar el tejido social de nuestro amado Perú? ¿Cómo restaurar nuestras relaciones sociales tan severamente afectadas por los impactos de la pandemia, la crisis económica, la confrontación política y la corrupción? Bienvenidos y bienvenidas a Perú Dialoga, un espacio para compartir desde el corazón nuestros sentimientos y pensamientos sobre este difícil momento que nos ha tocado vivir y a partir de ahí buscar las alternativas para reconectarnos como peruanos. Perú Dialoga será un evento nacional que durante 2 días consecutivos se replicará en 25 regiones. Utilizará 2 metodologías de diálogo, los círculos de confianza, con invitados de la sociedad civil, y los espacios abiertos a los que cualquier ciudadano puede acceder con solo inscribirse. Nos acompañarán expertos en diálogo, mediación y facilitación nacionales e internacionales. Merrick Hoven, mediador internacional y director de la Oficina Regional de Washington del Consensus Building Institute. Adam Kahane,
economista, consultor y académico de la Universidad de Oxford, experto en teoría y práctica para el cambio social. Graciela Tapia, abogada, experta en mediación del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU en 2012 y 2013. Jan Schmitz, consultor internacional y formador en justicia restaurativa, profesor de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Hans Gutiérrez, psicólogo, psicoterapeuta y facilitador del desarrollo humano, past president de la Asociación Peruana de Facilitación. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros se complace en recibirlos y espera que este espacio sea la oportunidad para promover un intercambio productivo de experiencias y al mismo tiempo ayude a fortalecer el diálogo de nuestro pueblo. Bienvenidos. Ajin Hamuscancay. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.